Buenas tardes, hermanos. Ahora, los días domingos por la tarde, nosotros estamos estudiando el libro de 1 de Corintios. Tengo el último mensaje del capítulo 15 y después estamos en el último capítulo 16 a partir de la próxima semana. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Padre amado, gracias nuevamente por tu cuidado de nosotros siempre. Gracias, Señor, por la esperanza que tengamos rumbo hacia tu reino celestial. No sabemos cuándo, Señor, pero sí sabemos de que tu Hijo viene a buscarnos, así que queremos siempre mantener nuestra fe y esperanza y nuestra mirada en ti. Bendice el mensaje hoy día en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15 vamos a tocar el tema. ¿Te gustan misterios? Hay algo de los misterios que pica la curiosidad, ¿cierto? Por ejemplo, algunos que están mirando una película detective y ahí entonces alguien está tratando de averiguar a lo largo de unas 60 o 90 minutos tratando de ver quién es el culpable, ¿cierto? Entonces es un misterio que mantiene toda la atención. Pero también en la vida también hay cierto misterio. Por ejemplo, ¿qué pasó con este avión que desapareció de todo, ¿cierto? De M370 parece. Y resulta que de repente han encontrado ciertos rastros, etcétera, pero en verdad hay muchos casos, el Triángulo de las Bermudas, etcétera, donde hay mucho misterio y siempre pica mucha curiosidad. Y en verdad hay una palabra en griego que se traduce misterio y es que la misma palabra es misterio, así que es misterión en griego. Y misterión en griego es derivado de la palabra muo, que significa cerrar la boca, cerrar la boca, porque como mudo, ¿cierto? Cerrar la boca, y venía la palabra misterión de los ritos secretos en ciertas sectas, ¿cierto? Que uno tiene que, en una iniciación misteriosa, ¿cierto? Y no puede hablar a nadie afuera. Hay ciertas sectas en nuestros días también que tienen ciertos ritos secretos, misterios, etc. Ahora, ¿qué es un misterio? Es, según la Biblia, es una verdad no conocida previamente, ¿ok? Es algo que se puede conocer con revelación, pero no se ha conocido previamente. Entonces, a lo largo del Nuevo Testamento hay varias ocasiones que habla del misterio de, y eso no significa algo que no se puede conocer, sino que es algo que no se sabía hasta después por revelación. Entonces, la semana pasada tocamos 1 Corintios 15 hablando sobre la resurrección de Cristo y ese también está incluido, pero yo quería destacar una lección exclusiva a lo que es este misterio. 1 Corintios, por favor, 15, versículo 51. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. A propósito, dormir aquí es en relación con la muerte, no todos vamos a morir. Que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pasaje bastante largo, pero comenzando en versículo 50, aquí os digo un misterio. En otras palabras, Pablo está diciendo, oye, quiero decir un secreto, quiero dar un secreto. No todos saben esto, así que va a ser privilegiado porque voy a contar un secreto. Ahora, es como yo estaba, tuve que ir al banco en el centro. Y en rumbo al centro llegué y estaba tiempo de cuarentena ya y hay una fila fuera del banco larguísima.
Entonces yo estoy pensando que no tengo tanto tiempo para ponerme y estar esperando porque hay 3 o 4 personas nomás adentro. Pero me ocurrió una idea y yo pasé a una cuadra más allá, a otro sucursal del mismo banco que estaba a la vuelta. Así que fui por allá y no había ninguna fila. Así que entré, hice mi negocio, todo así, y salí en unos 10, 15 minutos y ya estoy listo. Y estoy volviendo caminando al lado del banco, todavía la fila es aún más larga. Entonces yo llegué a algunos que estaban en la última parte de la fila y dije, oiga, hay otro sucursal al otro lado. No dije para que todos escucharan, solamente para 1, 2, 3 personas al final. Y dije, oiga, mira, vaya por allá, porque ahí no hay ninguna fila. Entonces estaba contando un secreto, algo que iba a ser un beneficio para ellos. Entonces, en esto vamos a otro pasaje, porque hoy día vamos a tocar el tema, lo que se llama el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. El pasaje paralelo del 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, mismo autor Pablo, y está tratando de esa iglesia tesalónica, siempre está interesado en la escatología, en las cosas futuras. Entonces aquí en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duerme, ignoréis, así que estoy revelando algo, tanto como en Corintios dice un misterio, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, entristezcáis por sus seres queridos que se habían muerto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es el mensaje de la semana pasada, la resurrección de Cristo, entonces, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Hay que subrayar esas 2 palabras, con Jesús, porque vamos a tocar el tema de los que se han muerto en Cristo. ¿Dónde están los que se han muerto en Cristo? Subraya la palabra con Jesús. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, la gente cristiana que se había muerto antes de que fue escrito la carta de Pablo a Tesalónica, y la gente de la iglesia estaba preocupada por lo que pasa, porque pensaba que cuando llegue el día de resurrección se van a perder todos sus seres queridos. Y Pablo está diciendo, nada que ver. Pablo está ahora diciendo que porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, es decir, traerá Dios los que durmieron en él, pero traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que nosotros que estamos vivos, cuando llegue Cristo y vamos con Cristo, no vamos a llegar primero, después de ellos. Al contrario, incluso dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, Cristo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, yo hice esto la semana pasada. ¿Qué parte se resucita? El cuerpo. El alma nunca resucita. La resurrección es exclusivamente para el cuerpo. Los cuerpos de los muertos están en la tumba. Las almas están en la presencia con Jesús. Entonces dice, cuando llegue ese momento, dice, descenderá del cielo y los muertos, sus cuerpos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado. Es decir, ese es un evento que va a suceder durante la vida de personas. Es decir, que no tiene que morir en ese sentido, porque van a ser transformados desde vivo hasta su cuerpo glorificado. Dice, descender del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, yo creo que muy luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, raptados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Esos son los 2 pasajes más claros sobre el tema del rapto. Entonces, con esto, ¿qué es este misterio que Pablo está mencionando en 1 de Corintios? Y habla de una cosa que se llama haparkesomenah. Perdón, voy a decirlo.
Hapargasometha. Esa palabra larguísimo de griego, y no estoy pronunciando bien, yo sé. Entonces, significa alguien que es raptado o apoderados. Y voy a mostrar algunos ejemplos de saber, porque gente dice, no, ¿qué es el rapto? No entiendo, no está en la Biblia. No, rapto es la palabra en latín, arrebatado es la palabra en español, y es esa palabra que yo dije que es hapargesometha. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 12, estamos cerquita, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, Pablo está dando un testimonio de sí mismo cuando fue llevado al cielo después de ser apedreado. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo fue arrebatado, fue apoderado, fue llevado. Entonces, otro lugar, en Hechos 23, versículo 10, cuando Pablo estaba dando su testimonio de salvación ante el público que era judíos, y de repente mencionando la palabra gentil, y todos se enojaron, querían matarlo, y después dice que unos soldados de lo fuerte, digamos, bajaron y llevaron a Pablo a fuerza, poniendo sobre sus hombros, y lo llevaron afuera de todo ese disturbio a la protección. Entonces, esa es la misma palabra, fue arrebatado. Y también hay otro lugar más donde usa la palabra en Juan 10, 28, cuando Cristo dijo, yo estoy está en mi mano, está en la mano del Padre, y nadie puede quitarlo de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatarte de la mano de mi Padre, sacar. Entonces, ese es el término que Pablo usa en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, también la idea está en 1 de Corintios 15, donde vamos a ser llevados, raptados, en un sentido positivo, por supuesto. Entonces, en esto se ve como es un misterio, algo que no se conocía antes. Pablo recién en Corintios y en Tesalónica, 1 Tesalonicenses antes de 1 Corintios, escrito en tiempo, pero está mencionando de que algo va a suceder, es un misterio. Y es interesante porque dice que el Cristo va a bajar hasta las nubes, ¿ok? No dice que va a pisar la tierra, eso es lo que sucede en la segunda venida. Y yo voy a decir ahora, después explicando, de que hay dos aspectos de la segunda venida de Cristo, el rapto y la manifestación. Y cada uno es diferente, no es lo mismo. Entonces, vamos a tocar la segunda venida en un momento, pero aquí el rapto, Cristo solamente baja hasta las nubes, no baja hasta la tierra, no queda descendiendo, sigue allá esperando y nosotros vamos a salir y juntarnos en las nubes, dice. Después dice que Cristo en ese sentido está buscando su iglesia, toda la iglesia de Jesucristo, todos los vivos que son salvos van a ser arrebatados en este momento. Es algo que va a suceder como un misterio también, algo que el mundo no va a percibir, es decir, que va a ser como llegando en el momento que no están ellos esperando. En cambio, con los judíos, ellos saben, la segunda venida va a venir después de 7 años de tribulación y ellos ya están pidiendo que Cristo venga y todo el mundo va a verlo. En la segunda manifestación, todo va a verlo, hasta los inconversos, pero en esto es un secreto, desaparecerán mucha gente. Ahora, entonces, también dice que es eminente, la palabra eminente voy a explicar un momento. Cristo dijo en Apocalipsis 22, 7, 3 veces en este pasaje, en 22, al fin de nuestra Biblia, ¿cierto? 22, versículo 7, aquí vengo pronto. Después el versículo 12, aquí yo vengo pronto. Después el versículo 20 dice, ciertamente vengo en breve, pronto, en breve. Puede suceder en cualquier momento, ya.
Después, al mismo tiempo, cuando van a tener el rapto, el mismo día es el día de la resurrección, porque todos, los muertos o los vivos, todos van a recibir sus cuerpos glorificados. Los cristianos, la iglesia, no todo el mundo, no todos los inconversos, no la gente del Antiguo Testamento, pero solamente la iglesia va a recibir sus cuerpos glorificados. Y vamos a tener la desaparición de cada verdadero hijo de Dios en este día. ¿Cuándo será este misterio? ¿Ok? Mire, en septiembre del año... No voy a dar una fecha. ¿Por qué? Porque nadie sabe. Ahora, en primer lugar, hay diferentes posiciones que todos los teólogos conservadores, fundamentalistas, evangélicos, creen en las dos partes, el rapto y la manifestación de la segunda venida. Pero no todos están de acuerdo con el rapto, en qué posición. Algunos piensan antes, otro en medio, otro al final. Así que hay diferentes posiciones, pero uno solo se encaja bien con la palabra de Dios. Entonces resulta que incluso en nuestra iglesia acá hay una sola posición que aceptamos. Entonces yo veo que la única que yo veo que encaja con las Escrituras es el pre-tribulación, que Cristo va a venir, que este es lo que inicia el tiempo de la tribulación, porque la semana o los 7 años de la tribulación pertenece al tiempo de la ley y no va a mezclar la gracia de la ley durante ese tiempo, etc. Hay otras razones más, si alguien interesa, tengo una lección específicamente sobre la razón por pre-tribulación. Ahora, pero por esa razón, en nuestra iglesia la enseñanza es Cristo va a resucitar, es decir, que el rapto va a suceder antes de los 7 años de tribulación, y esa es la razón porque no tenemos bodega grande en la iglesia en caso que comience la tribulación, y también porque no estamos instalándonos en una isla remota allá del sur de Chile en caso de que el anticristo comience. Ahora, ese es un regreso eminente, que significa que puede suceder en cualquier momento. Ahora, la segunda venida, esa es la segunda parte, es cuando Cristo va a volver, y en ese que va a volver, todo el mundo va a verlo. Mateo 24, versículo 30, todos lo van a ver, los judíos y los demás van a verlo. Dice que Él va a bajar para terminar la guerra de Armagedón, que es al fin de los 7 años de tribulación, según Zacarías capítulo 14 también. Versículo 4 dice que Él va a bajar y llegar y pisar la tierra en Jerusalén, y también Él va a volver con ejércitos celestiales, que va a ser una combinación de los ángeles y la iglesia de Jesucristo. Entonces, con esto y su regreso está programado por 7 años, así que uno que está viviendo durante los 7 años de tribulación, si sabe cómo marcar el tiempo de 7 años, sabe que si el anticristo aparece, en 7 años va a venir la venida de Cristo. El problema es que la gente que queda en la tribulación no va a ser los cristianos que saben la información de la Biblia. Entonces resulta que también cuando sucede... ese va a comenzar con la llegada del anticristo. Ahora, ¿qué significa la palabra eminente? Sino que significa que puede suceder en cualquier momento. Es decir, nada tiene que suceder antes que venga a Cristo a llevar la iglesia, nada. No tiene que construir el templo, no tiene que unir la nación en Europa, no tiene que, ninguna cosa tiene que suceder antes que venga el rapto, es eminente. Y como es eminente, la segunda venida no es eminente, porque antes que la segunda venida va a tener que tener el anticristo, tiene que aparecer, tiene que tener 7 copas, también los otros juicios que va a estar sucediendo, etcétera, lo que va a estar sucediendo, los 144,000 tienen que estar presentes, todo ese tipo de cosas tiene que suceder antes de la segunda venida. Pero al rato nada tiene que suceder, no como hay que tener una pandemia, no, esa pandemia no tiene nada que ver con el rapto. Del gobierno del mundo, todo está como avanzando hacia el plan de Dios en la Biblia, pero vuelvo a decir que es eminente, puede suceder en cualquier momento. Doy un ejemplo. Estoy acá en la iglesia, de repente recibo un llamado a mi señora: el almuerzo está listo, venga. Y yo respondo a mi señora: ya, vengo al tiro. Ahora, no significa que voy a estar en 5 minutos, y no significa que voy a estar en 15 minutos, no significa que voy a estar en 1 hora. Solamente digo que voy al tiro.
voy. Entonces yo voy a estar mirando por la ventana para ver si voy o no voy. Entonces ese es eminente, mi llegada a la casa es eminente. Eminente no significa 10 minutos o 100 años, significa puede suceder en cualquier momento. En cambio, si mi Señor dice, mire, estoy preparando el almuerzo, puede venir, y digo, lo siento, yo tengo una hora con alguien en este momento, después tengo que enseñar una clase, y cuando terminando la clase voy a conversar con una persona, y después tengo que cerrar la iglesia y apagar las luces. Y después yo voy a la casa. Ese no es eminente, porque mi Señor dice, tiene que ser esto y esto antes de que llegue. Y ahí del departamento puede ver si las luces de la iglesia están apagadas o no. Entonces, ella sabe de que las luces todavía están prendidas, así que todavía está allá, no espero que él está entrando en el departamento en cualquier momento. ¿Entienden la diferencia? Eminente significa en cualquier instante, nada más tiene que suceder, y si no es eminente porque hay algo programado. Entonces, con esto vemos que la autoridad dice, en cualquier día vamos a terminar la cuarentena. Ya es eminente. Era eminente después de la primera semana. Ahí estamos con más de 3 meses. Todavía es eminente, puede suceder en cualquier momento. Los primeros cristianos, cuando Cristo dijo, vengo en breve, ese fue Apocalipsis, ese fue el año 95. Yo creo que cada generación ha pensado que el rapto va a suceder en nuestros días. Yo personalmente creo que el rapto va a suceder en nuestros días. Pero mi suegro también, que está muerto. Y él estaba durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial todo el mundo pensaba que Hitler era el anticristo. Todos pensaban que la iglesia iba a ser raptada en cualquier momento. Y 100 años antes de ellos también, a cada generación después de Jesús ha pensado que Cristo va a venir y buscarnos. Y nosotros también. Y eso es porque decimos que es eminente. Es como yo compré algo en el internet y estoy esperando y dice que va a estar llegando en uno de estos días. Puede llegar en cualquier momento, en cualquier día. Estoy pendiente. Pero puede ser un día, puede ser 2 semanas. Quizás se pilló allá en la aduana, no sé. Pero entonces en todo esto uno tiene que estar esperando. No sé qué día, qué hora, qué momento va a llegar, pero yo sé que va a llegar y es eminente. Ahora, entonces hablando de rapto, en cuanto a cuándo va a suceder, las características del rapto que puede suceder en cualquier momento, como yo mencioné, como Cristo dijo, vengo en breve. También el rapto sucederá en secreto, no todo el mundo va a estar mirando a la gente saliendo. Yo creo que se va a desaparecer nomás una gran cantidad de personas, y ahí al fin va a saber quién era el real y quién era que falso, digamos, lo que pretendía ser cristianos. Entonces, en ese momento, y justo después va a comenzar la tribulación. Pablo corregía a la iglesia en Tesalónica en la segunda carta, porque ellos estaban bajo una persecución tan fuerte que los cristianos en Tesalónica pensaban que ya estaba en la tribulación, y Pablo dijo, nada que ver, mire, ellos reciben una carta fraudulenta de Pablo, capítulo 2, versículo 3, y ellos pensaban que ya el anticristo estaba ahí, ellos estaban en la tribulación. Dice, ese no, porque antes que el anticristo y todas esas cosas suceden, mire, esto, la apostasía, aquí y acá, tiene que suceder. Entonces, nosotros vemos de que de nuevo, cada generación, incluyendo nuestra, piensa que el rapto es por venir, pero no hay nada que no dice que no va a venir en 100 años más, porque es eminente. Y la verdad es que cuidado de lo que ponen fechas, porque hay 2 versículos que dice que no se debe. En el año 1843, un pastor bautista se llama Pastor Miller. Él calculó por ciertos pasajes del Antiguo Testamento en el libro de Daniel, se llama el día, año, entonces por tantos días que iba a pasar, años, entonces llegó a calcular 1843 y puso una fecha.
En esa fecha dijo que Cristo va a venir ese día y él predicaba por un buen tiempo, algunos años está predicando y la iglesia creció y creció y creció y todo. Llegaron a 1843, más o menos la fecha terminaba así, y está todo esperando, a muchos vendía su pertenencia para regalar y dar a los pobres, etcétera, ¿sí? Para tener mayor herencia del cielo, ¿sí? Y llegó en 1843 y se fue en 1843, pero Cristo no vino. Él esperó un año más, 1844, y llegó en 1844 y se fue en 1844, pero Jesús no vino. Pastor Miller desapareció del público en vergüenza porque no sucedió la fecha que él, y tenía tanta gente que estaba siguiendo a él. Y los seguidores fueron tomados por otros líderes religiosos, etcétera, donde estaba hablando de que no, Cristo no vino ese día, sino que cambió de un lugar a otro lugar en el templo celestial, algo así. Y resulta que ellos formaron una iglesia que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Había otro grupo que algo del milenio, que estaba enseñando un joven, Carlos Russell, digo, no, Cristo va a venir en 1914. Llegó y en 1914 se fue y Cristo no vino. Entonces también cambiando su doctrina para decir, no, él vino pero en misterio más, como su parousia. Pero resulta que tampoco Cristo vino, perdió un poco de credibilidad de la religión, tomó cargo de eso y siguió adelante y formaba los testigos de Jehová. Pero déjenme ver dos versículos aquí, el libro de Mateo 24. En Mateo 24, Cristo específicamente está hablando de la escatología y de los eventos futuros. En el Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más Pastor Miller, Charles Russell y algunos otros profetas modernos, libros que han sido escritos, libros circulando media de la juventud, 1973, Cristo iba a venir. Me portaba muy bien en septiembre de 1973 porque Cristo iba a venir. Pero llegó octubre y empecé a vivir normal. Ahora, resulta ¿qué significa cuando Cristo dice nadie sabe? Y la respuesta es, nadie sabe, solo Dios. El otro pasaje en Hechos capítulo 1, Cristo ya está por partir físicamente de este mundo en su ascensión. Y capítulo 1, versículo 7. Obviamente la curiosidad, ¿cuándo va a suceder? Yo tengo la curiosidad, yo creo que ustedes también, me gustaría saber. Así que me gustaría que mi calendario de mi computador, que cosas se parecen, dice que es rato el día tanto. Así me gustaría saber. Pero dice aquí en capítulo 1, Hechos 1, versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones son estaciones del año, los tiempos, los años, las sazones, tiempo del año, que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién sabe? El Padre. ¿Y quién más? El Padre. El Cristo, yo creo también. Pero yo no sé. Pastor, ¿cuándo va a ser el rapto? Me encantaría si fuese esta noche, pero yo no sé. Y si alguien dice que sabe, está contradiciendo la Biblia. No lo escucha. Entonces, con todo esto, ¿cómo va a suceder este misterio? Ahora, resulta que en el Antiguo Testamento había un problema porque había muchos pasajes hablando de la venida del Mesías, pero era confuso. A veces dice el Mesías va a venir, vencer los enemigos, estaba su reino universal sobre la tierra, Israel iba a llegar a ser la cabeza de naciones, pero otro también dice que iba a venir así como un siervo, como humilde, que iba a sufrir, iba a morir. Algunos decían que iba a ser como un león, otros como un cordero. Tiene que verse muy confuso para los profetas y la gente del Antiguo Testamento. ¿Cómo va a ser nuestro Mesías? Bueno, nosotros sabemos, porque hay dos venidas del Mesías. La primera vez, lo que celebramos Navidad, ¿cierto? El Mesías vino como siervo de Dios para morir en la cruz por nuestro pecado, como el Cordero de Dios.
Pero también sabemos que viene en el futuro como el rey de la tribu de Judá, que va a establecer su reino milenio sobre la tierra, va a sentarse sobre el trono de David y va a ser como conquistar a todas las naciones, los enemigos, y Israel va a ser cabeza de naciones. Ese futuro. Ese explica el misterio. Pero también en las profecías nuestras de segunda venida también hay un misterio, es confuso. A veces dice que va a llegar al aire, otro dice que va a pisar la tierra. Uno dice que va a ser visible, otro invisible. Uno va a decir que va a venir para buscar la iglesia, otro va a traer la iglesia con él. Entonces, ¿cómo se explica? De nuevo, como estamos mirando entre dos montañas, estamos en el valle medio. Atrás, la primera venida de Cristo, futuro, la segunda venida de Cristo. Pero cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, también estamos hay dos picos, dos montañas con un valle en medio. La primera montaña, que mirando así solamente se ve uno, como mirando la cordillera, pero si uno vuela arriba ve que hay valles entre medio. Entonces, la primera cima es el rapto y la segunda cima es la segunda venida. Y va a ser un valle de 7 años entre los dos. Entonces con esto, ese también, y dice lo mismo Tito, busca por favor el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2 y versículo 13, Tito está hablando y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿está hablando de un evento o dos? Yo creo que está hablando de los dos. De nuevo, aguardando la esperanza bienaventurada. Ese es el rapto. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es la segunda venida. Dos cosas diferentes. ¿Por qué razón? Porque si la primera cosa es, estamos aguardando la esperanza bienaventurada, yo creo que es el rapto, porque esperando que Cristo nos lleva. No creo que si nosotros estamos esperando el anticristo y 7 años de tribulación y la marca de la bestia y todo esto sería algo bienaventurado. Sería algo como terrible. Entonces nosotros vemos entonces de que la primera cosa es la bienaventuranza, la esperanza bienaventurada, habla del rapto, y la segunda venida siempre es la manifestación, porque todo ojo va a verlo, aún los judíos que habían traspasado, dice, van a verlo, él viniendo en las nubes, y dice también, cuando él vuelve va a venir con ejércitos con él. La primera vez viene solo buscando la iglesia, la segunda vez baja con la iglesia. La primera vez secreto, la segunda vez abierto y público. La primera vez va a llegar hasta las nubes, la segunda vez va a llegar hasta pisar la tierra y terminar la guerra, la guerra Armagedón. La primera vez es para comenzar los 7 años de tribulación, la segunda vez es para terminar los 7 años de tribulación. Es como Enoc el Antiguo Testamento, ¿cierto? El capítulo 5 de Génesis dice, versículo 24, y Enoc no se encontró porque Dios lo llevó, un rapto por decir. También en Apocalipsis capítulo 4, 1, entonces Juan escuchó la trompeta y dice, ven acá, y él subió, así que también un símbolo de el rapto cuando la iglesia va a salir justo antes de capítulo 6, cuando comienza los 7 años de tribulación. Entonces en esto vemos que lo que va a pasar entonces. Dice el libro después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después cuando el rapto sucede? Entonces, la primera cosa que va a suceder para nosotros es nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Ya hemos tocado antes en esta serie de lecciones que el capítulo 3 de 1 Corintios habla de que vamos a todo padecer ante el tribunal de Cristo para probar todas nuestras obras por fuego, para determinar las recompensas. Es para todos los cristianos que van a salir en el rapto. También en 2 Corintios capítulo 5 habla de que no debo buscar nada anticipadamente hasta que pasemos por el tribunal de Cristo, y también Romanos 14 también habla del tribunal de Cristo. Ese es el tribunal de la iglesia, nadie más. Ese es para las obras, no los pecados. Los pecados nuestros fueron ya juzgados en la cruz. Ningún
cristiano tiene que dar cuenta a Dios en un juicio por el pecado, porque Cristo ya tomó nuestros pecados completos. Pero sí, nuestras vidas y obras van a pasar por el fuego para determinar niveles de recompensas, el galardón, puestos en el reino futuro. Entonces, con todo esto vamos nosotros a ir al tribunal de Cristo, cambiando la ropa, dice. Después vamos a tener, después del tribunal de Cristo, la boda del Cordero. Por eso el cambio de vestimenta es en esto. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 19. Dice, gocémonos, versículo 7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y ella se ha preparado, ¿cómo? Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, nosotros vamos a recibir vestimentas simbólicas de las obras que hemos hecho para Cristo, y ese es el vestimenta, ese es el vestido de boda de la iglesia, por decir. Y eso sabemos porque ese es, después nosotros de la boda del Cordero vamos a regresar con Cristo, porque en capítulo 19 siguiendo dice, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Así que Cristo sobre el caballo blanco ya va a empezar a bajar. Dice en versículo 13, y su nombre es el Verbo de Dios, es Cristo. Y versículo 14, y los ejércitos celestiales, ¿quiénes son? Algunos dicen ángeles, pero aquí los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Esa es la iglesia, ya leemos esto en versículos 7 y 8. El cambio de ropa, lino finísimo, y allí el ejército va a bajar con él. Lo mismo dice el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces Cristo viene, y Cristo viene con su ejército. Yo creo que va a ser acompañado de ángeles, pero va a estar acompañado por la iglesia. Así que el rato Cristo viene por la iglesia. La segunda venida Cristo viene con la iglesia. Entonces va a llegar a poner fin, bajando con la iglesia, todos en caballos blancos, y nosotros vamos a estar allí poniendo fin a la guerra de Armagedón, que es el fin de la tribulación. Los sobrevivientes van a ir al juicio de las naciones, Mateo 25, y después el reino milenio, donde vamos a reinar con Cristo como su reina, como su novia, como su esposa. Ahora, entonces con todo esto ya vemos de las cosas que al rato es un misterio, que Cristo va a venir, solamente la iglesia va a ser quitado la iglesia, el mundo solamente va a notar una desaparición de todo la iglesia en ese tiempo. Ahora, entonces en el libro de 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7, Según de Tesalonicenses 2:7 está diciendo, no está la tribulación. La tribulación no va a comenzar hasta, y aquí dice, porque ya está en acción el misterio, otro misterio de iniquidad. Ese es el anticristo, solo que hay quien al presente lo detiene. Algo está deteniendo el plan de Satanás de tomar control del mundo. Entonces dice, hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Entonces, ¿quién está deteniendo y que será quitado? Y la única respuesta es el Espíritu Santo adentro de la iglesia de Jesucristo. La iglesia, la presencia de la iglesia ahora está deteniendo por poder del Espíritu Santo el avance del anticristo. Pero un día va a llegar y el Espíritu Santo con la iglesia va a ser raptado. Y allí entonces el misterio de iniquidad, el anarquista, digamos, el anticristo, como se llama, Anomos, él entonces va a comenzar su plan de 7 años que va a durar. Entonces, por esa razón nosotros vemos la cosa que va a pasar. Pero la pregunta entonces que tengo es,
¿quién se incluye en el misterio? ¿Quién va a ir? Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Okay. Ahí hay una promesa que Dios va a rescatar la iglesia antes de. Ahora, con todo esto, tengo que decir esto. En el 1 Corintios, volviendo, dice: os digo, hermanos, y después dice todos. Entonces tengo noticia. Hay algunos que enseñan un rapto parcial, que significa los espirituales se van, pero los otros no. No, porque la distinción de hermanos en Cristo va a suceder durante el tribunal de Cristo. Cada ser humano, cada verdadero hijo de Dios va a ir al tribunal de Cristo. Así que cada uno, si tú tienes en verdad a Cristo en su corazón, si tú eres un hijo de Dios de verdad, tú vas a ir al rapto. Eso es para los espirituales, para los carnales, es para los flojos, es para los indiferentes, es para todo lo que tiene Cristo presente. Y a propósito, una vez que Cristo está en su corazón, la Biblia dice que nunca te dejaré ni desampararé. La salvación nuestra no depende de nuestras obras, depende en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos de que todos van a ir. Yo he contado la historia de la selección alemana en la Copa Mundial de México, cuando ellos tenían una noche de bohemia en su hotel antes del juego, el partido el día siguiente, y ese salió a las noticias, y ellos perdieron el Mundial ante Argentina. Y resulta que cuando ese equipo de alemanes ya está en el avión de vuelta a su patria, entonces me imagino la vergüenza que sentía de saber de que a aterrizar allá de sus esposas, todos los hinchas, todo eso, enojados con ellos por haber perdido, y especialmente por la forma de que ellos estaban en la noche en fiesta en vez de preparándose para el día siguiente. Lo mismo puede suceder en el rapto de la iglesia, así que hay algunos que en verdad no están viviendo una vida consecuente para Cristo Jesús, igual va a ir. Pero imagínense la vergüenza que va a sentir por estar terminando lo que puede ser por Cristo en la tierra. Entonces, con todo esto, nosotros llegamos a decir: ahora, ¿qué pasa con los muertos ya? En esa sucesión va a suceder, en ese momento, cuando el rato sucede, la trompeta de Dios, ¿cierto? Un arcángel, hablando así. Entonces, dice, los cuerpos de los cristianos, ¿ellos dónde están? Dice, ausente del cuerpo, presente del Señor, según de Corintios 5. Ellos están con el Señor, pero en ese momento sus cuerpos en la tumba se van a resucitar y juntarse en el aire con las almas, y ellos van a tener sus cuerpos glorificados en el aire con Jesús en las nubes, y al mismo tiempo o justo después, en el mismo instante, también los que están vivos como nosotros vamos a tener nuestra resurrección. Nuestro cuerpo se va a transformar sin pasar por la tumba, ¿sí? Pero instantáneamente, en un abrir y cerrar de los ojos, nosotros también vamos a estar en nuestro cuerpo glorificado, todos en cuerpos glorificados, y Cristo ya nos lleva hacia el tribunal de Cristo en el cielo y después la boda del Cordero. Esa es la cosa aquí, mientras que el anticristo aparece acá en la tierra por 7 años y comienza toda la tribulación por 3 años y medio, y la gran tribulación los últimos 3 años y medio. Entonces, con esto acordamos lo que dijo Cristo, Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Puede ser hoy, puede ser que no. Y Lucas 21:28 dice, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Ahora, siempre digo, el futuro debe influenciar mi vida presente más que el pasado. En tu vida, ¿es tu pasado influenciándote o tu futuro? Mi futuro es, voy rumbo al cielo, voy rumbo al tribunal de Cristo, voy rumbo hacia el servir y reinar con Cristo. Entonces, ese debe influenciar mi presente más que, mira, mi mamá era así, mi papá aquí, yo nací acá, ese problema acá, mira lo que me hizo aquí, alguien me rechazó acá, este pastor era así. Deja el pasado, como Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, que su futuro con Cristo debe lo que está influenciando su manera de vivir ahora. En Lucas capítulo 19, versículos 12 y 13, cuando un amo dejó en 10 personas con
plata, dice que negociar hasta que yo vuelva. Y la palabra negociar es pragmático, digamos, básicamente en griego. Ser pragmático, ser trabajando. No, hay gente que son tan celestialmente pensados que no hacen nada en la tierra. No, Dios no quiere que estamos mirando todo el tiempo. Dios quiere que estamos sirviéndole con fervor, sabiendo que el tiempo es corto. Entonces, con esto, hay una cosa que le hace cuando uno compra algo en internet ahora que da un número de rastreo. Entonces uno puede ver dónde está. Ha llegado aquí, allá. Yo compré algo en Estados Unidos, estaba en California, ahora está en St. Louis, ahora ya está mandado a ir internacional, llegó a Santiago, ahora está en aduana, después llegó allá a Iquique, ya está en el centro. Entonces yo puedo rastrearlo y decir, ya está ahí, yo puedo ir a buscarlo y yo puedo recibir. Pero cuando Cristo dijo, vengo en breve, no nos dio un número de rastreo. No hay una forma que podemos saber qué día, qué fecha. Entonces yo sé que esa cosa que yo compré no tengo el número de rastreo, entonces yo sé que va a estar llegando a mi departamento. Hay dos opciones. Pues sentarme, mirando en la puerta, día tras día, tras día, tras día, hasta que llegue el paquete. O yo voy a estar con la idea de que ese paquete viene en camino, pero yo voy a seguir productivo, trabajando. Incluso el tiempo va más rápido cuando uno está trabajando. Yo voy a quedarme así, siempre pendiente que va a estar llegando el paquete, pero yo voy a estar ocupando bien mi tiempo. Y ese es el mensaje de Pablo. Así que Cristo viene, ocupa tu tiempo en las cosas de Dios, porque en cualquier momento, cuando no se sabe, la voz del arcángel, la trompeta de Dios, y nos vamos. Y ya el trabajo de servir a Dios, sufrir por su nombre, evangelizar, ya termina. Mira arriba, pero siga avanzando en las cosas del Señor. Que el Señor le bendiga.